esos cambios de democratización, esa democratización del partido, debe realizarse. Por ejemplo, compañeros, el Congreso decidió mantener la idea de centralismo democrático. Hubo muchas propuestas en el pleno de agosto de 1980, en el proyecto de tesis que llevaba el Comité Central, la idea de centralismo democrático no apareció en el proyecto de estatuto. La formulación inicial de los estatutos no formulaban el planteamiento del centralismo democrático. Fue allí que se decidió insertarlo. Es decir, había incluso muchas proposiciones, en el sentido de que hablar de centralismo democrático era condenarnos al estalinismo de los años 60, de los años 50. Sin embargo, ese pleno aprobó definir el centralismo democrático, situar el centralismo democrático, hablar del centralismo democrático como nosotros lo concebimos, tal como nosotros entendemos el centralismo democrático. Después se llevó a la tesis 11 y de esta manera la idea del centralismo democrático se mantuvo en los estatutos del partido, se mantuvo en las resoluciones del partido como una de las cuestiones principales de la vida democrática del partido, de la vida democrática del partido. Esto es, no una idea extraña al partido, no una idea que se contraponga a la democracia, no una idea que se contraponga a la estructura del partido, no, sino se trata precisamente de que el centralismo democrático sea precisamente la materialización de la unidad de acción y de la libre discusión en el partido, de la posibilidad de intervención en todos los niveles de la vida del partido. Lo que nosotros hemos eliminado en esta idea de centralismo democrático es esa separación entre centralismo y democracia. Es decir, un poco de centralismo con un poco de democracia, que a veces puede ser más centralismo y a veces más democracia. Nosotros decimos, compañeros, el centralismo democrático es un concepto indivisible, un concepto único que plantea la garantía de que los miembros del partido tendrán el derecho de intervenir en la elaboración de la línea de su partido, en la aplicación de la línea de su partido, en la crítica a todos los niveles de dirección del partido, y también en la elevación de la responsabilidad de los órganos dirigentes, la necesidad de que los órganos dirigentes atiendan a los órganos de base, a los órganos intermedios. De esta manera, ¿qué es lo que hizo el Congreso? El Congreso tomó en consideración las necesidades del desarrollo de la democracia y mantuvo el principio del centralismo democrático como el principio rector de la vida interna del partido. Es posible que el Congreso sea culminación de los procesos que transcurren en la vida del partido, en la medida en que los comunistas intervienen de manera organizada. Esto es, que en sus células, en los comités intermedios, en los comités de dirección estatal, en el comité central, los comunistas intervienen en el conocimiento, en la discusión de esos procesos, y buscan la forma de consolidar y de materializar esos procesos, de tal manera de garantizar su continuidad, de tal manera de permitir que estos procesos se conviertan en fortalecimiento y en desarrollo del partido, en fortalecimiento y desarrollo de su influencia, en fortalecimiento y desarrollo del trabajo revolucionario del partido. En la medida en que los comunistas intervienen de manera organizada y en que se debaten sus puntos de vista y los que se forman en el curso de la discusión, esto es, compañeros, que no se trata simplemente de que las células se reúnan para conocer tal o cual documento, sino también de que los organismos del partido debaten sus puntos de vista
Debaten sus puntos de vista en los congresos, en las conferencias, en las reuniones de archivo. Y por otra parte, toman en consideración los puntos de vista que se forman en la discusión. Esto es, que no ignoran ningún punto de vista. Para rechazarlo, para aprobarlo, para tomarlo en consideración simplemente, para agregarlo a sus puntos de vista. Pero siempre los comunistas, al actuar de manera organizada, tienen que llevar a la discusión sus propios puntos de vista y tomar en cuenta los puntos de vista de los demás. Un congreso puede ser la culminación de los procesos partidarios en la medida en que los comunistas intercambian puntos de vista, concepciones e incluso proyectos completos, también de manera organizada. En esto, compañeros, tiene un papel muy importante la prensa del partido. Y no debe haber ningún congreso, y es necesario luchar porque en la preparación de un congreso haya siempre medios, instrumentos de discusión partidaria, que haya prensa partidaria puesta al servicio de la discusión. En tanto que el papel de la prensa se disminuye también la posibilidad de esa culminación. En esto, compañeros, nosotros podemos decir que un congreso tuvo tales o cuales deficiencias porque no se reflejó suficientemente en la prensa partidaria, porque no hubo los instrumentos de prensa partidaria necesarios. Por otra parte, compañeros, tenemos otros elementos auxiliares, pero solo auxiliares. Eso es el papel de los activos de miembros del partido, de las mesas redondas. Esos son elementos auxiliares. Lo principal es la organización partidista. Lo principal es que a través de la organización partidista se realice la discusión. En tanto que la discusión sale de los marcos de la estructura partidista, de la organización partidista, y dejan de funcionar las células para que funcionen de manera preferente las mesas redondas, de esta manera ya la influencia del órgano partidario, del órgano que reúne a los miembros del partido, ya deja de tener efecto.